Grupo Mateo 514 tiene el placer de presentar el audiolibro El hijo adoptado, de Adopt a Son. El libro fue escrito por Charlotte Maria Tucker y publicado en Inglaterra en el año de 1877. Capítulo 1. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Como dije antes, todo es cuestión de opinión. Yo pienso que es deber de un hombre atender a sus negocios y sacar bien adelante a sus hijos en el mundo, observó Goldie, el frutero, mientras la esposa del panadero le entregaba una bolsa de galletas de capitán desde detrás del mostrador. Debemos procurar nuestra ventaja en esta vida, señora Winter. Sí, y en la próxima también, respondió la mujer tranquilamente. Luego, inclinándose sobre el mostrador hacia una niña de cabellos rubios, que acababa de entrar en la tienda, dijo: ¿Y qué deseas, querida? Por favor, 2 peniques de galletas dulces, 3 por un penique, contestó la niña. La señora Winter metió lentamente la mano en uno de los prolijos frascos de vidrio que, cuidadosamente etiquetados en su contenido, adornaban al frente de su escaparate. La señora Winter era un modelo de pulcritud, hasta de precisión. Su cofia estaba siempre impecablemente blanca, sus vidrios tan limpios como podían dejarse, ni una miga se permitía reposar en su mostrador, y su nombre sobre la puerta brillaba en letras doradas que podían haber sido dignas de una tienda en Londres. Aunque algunos la consideraban rígida y formal, la señora Winter era también una mujer bondadosa. Bajo un modo frío y rígido se escondía un gran caudal de buenos sentimientos, combinado con mucho sentido común. Nunca había sido bendecida con hijos, y su esposo, aunque en ciertos aspectos un hombre honrado y digno, mantenía la bolsa tan apretada que hacía ganar a la pareja fama de avara, fama que su mujer no merecía. A pesar de ello, muchos eran los panes duros que encontraba su camino hasta el hogar de algún pobre, y muchas eran las noches que la señora Winter había dedicado a velar junto al lecho de un vecino enfermo. Mientras la esposa del panadero sacaba las galletas, Goldie entabló una conversación con la niña. «Así que vas a tener un gusto, Nellie Viner. No molestas muy seguido a la señora Winter por galletas dulces, diría yo». «Mi nuevo hermano viene a casa hoy», respondió la niña con una mirada resplandeciente de placer. «¿Tu nuevo hermano? ¿Quién es él?» «No lo sé exactamente, señor, pero es alguien a quien debemos amar y tratar con bondad. ¿Estaré tan contenta de tener un hermano?» «Yo habría pensado», dijo Goldie con aire despreocupado, «que Viner tenía suficiente con cuidar de los suyos sin ponerse a adoptar hijos de otros. ¿Sabe usted quién es este chico, señora Winter?» «Sé que su nombre es Walter Binning, hijo, supongo de algún amigo». «¿Un amigo? Nunca estuvo usted más equivocada en su vida. Ese es el nombre del hombre que casi arruina a Viner, un desalmado, un deshonesto». La señora Winter miró a la niña y se llevó un dedo a los labios. Colocó las galletas frente a Nellie, pero ella titubeó. «¿No son esas las que querías?», dijo la panadera, notando la expresión de duda de la niña. «Sí, pero usted me ha dado 7 y yo solo pagué 6», respondió la pequeña, mirándola ingenuamente al rostro. «Eso sí que es propio de su padre», exclamó Goldie, soltando una fuerte carcajada. «Podría haberla reconocido como su hija en cualquier parte del mundo. No sabes,
pequeña simplona, que 7 son mejores que 6? Pensé que la señora Winter se había equivocado, contestó la niña, sin gustarle la risa, aunque no hubiera sabido explicar por qué. Creo que la equivocada eres tú, dijo Goldie riendo otra vez. Dime, ¿no guarda tu padre dulces además de repollos? Sí, respondió Nelly, y muy buenos. Muy buenos. Oh, apuesto a que lo sabes muy bien. ¿Cuántos comes, mi pequeña? Mi papá me da una bolita de brandy cada domingo, o a veces un pedazo de dulce rosa, dijo Nelly sonriendo. Eso es lo que él te da. ¿Pero qué es lo que tú tomas?, preguntó el frutero, dándole un golpecito en la barbilla. Tomo lo que él me da. No sé qué quiere decir, dijo la niña, mirándolo confundida. Simplona, murmuró Goldie, echando una mirada cómplice a la señora Winter, pero ella no devolvió la sonrisa. ¿Nunca te sirves tú misma?, continuó hacia Nelly. ¿Nunca logras probar un dulce cuando tu padre no te ve? El rostro de la niña se sonrojó intensamente. Retrocedió ante su contacto. Lo miró fijamente con sus abiertos ojos azules y pareció sentir que era innecesario decir no. Nelly ha sido criada en el temor de Dios, observó la señora Winter, y sabe que sería mejor tocar carbones encendidos que algo obtenido deshonestamente. Vete a casa con tus 7 galletas, mi buena niña, y prepárate para dar la bienvenida a tu nuevo hermano. Apenas Nelly hubo salido de la tienda, exclamó Goldie. Bueno, siempre pensé que Viner estaba un poco loco, pero nunca imaginé que alguna vez hiciera algo ni la mitad de disparatado que esto. ¿De veras va a adoptar al hijo de Walter Binning? ¿Qué sabe usted de ese hombre?, preguntó la señora Winter. ¿Saber? Pues sé que ha sido el peor enemigo que Viner haya tenido jamás. Era un pariente lejano suyo, creo, y no dejaba de meterlo en problemas, una y otra vez. Viner tuvo en otro tiempo, según he oído, un negocio muy próspero aquí, antes de que yo montara mi tienda enfrente, y lo primero que él hundió, lo que medio arruinó al pobre hombre, fue hacerse fiador de ese Binning. Lo que podía esperarse sucedió. El tunante se fugó y dejó a un simple amigo con la deuda. Y ahora, como un hombre honrado, paga su deuda haciéndole regalo de su hijo. Oí que el padre del muchacho estaba ausente en ultramar, dijo la esposa del panadero. Por supuesto, eso significa enviado fuera de su país para bien de su país. Ya lo recuerdo. Walter Binning fue deportado por 7 años por robo. Le deseo a Viner mucha dicha con el prometedor joven que piensa adoptar. Puede que no lo encuentre tan dócil como la pequeña Nelly. El hijo de un ladrón difícilmente será un santo. Si el padre medio arruinó al pobre y honesto Viner, quizá el hijo termine el trabajo. Y diciendo esto, con un ademán de despedida hacia la buena mujer de la tienda, Goldie tomó su bolsa y salió. El pueblo en el que se desarrolla nuestra escena estaba situado junto al mar, y aún no había crecido hasta convertirse en ciudad, aunque ya era un lugar favorito para quienes buscan brisas marinas y tranquilidad. Tenía, como otros balnearios, sus botes y sus casetas de baño. Los pescadores extendían sus redes sobre los guijarros, los burros ya ensillados permanecían en fila, listos para llevar a los visitantes por el camino blanco y calcáreo, o por alguna larga franja de arena marrón y lisa que quedaba húmeda y brillante cuando la marea bajaba. Emerton contaba con una pequeña biblioteca circulante,
compuesta en su mayor parte por novelas viejas y manoseadas, y una sala de lectura con bancos al frente, que en verano solían ser ocupados por damas visitantes quienes, resguardadas del sol con sombrillas y amplios sombreros de paja, se entretenían con su tejido o su libro, mientras disfrutaban del aire fresco del mar. Emerton, en el tiempo en que comienza mi historia, era poco más que una calle angosta, a cuyos lados pequeñas tiendas ofrecían lo necesario para la vida, y en primavera, en la parte superior de la mayoría de las ventanas, las palabras «habitaciones en renta» anunciaban su preparación para recibir visitantes. De estas pequeñas tiendas, una de las más pequeñas y pobres en apariencia era la que llevaba el nombre de Viner. Tenía una puertecita de madera en lugar de puerta, y parecía que su dueño no podía depender eternamente de las ganancias que le daban las filas de cebollas, manojos de zanahoria o canastas de habas que cubrían su mostrador, pues también había en su estante pequeños frascos de dulces y de nueces, un cordel de bolas de hilo colgando de lo alto, y un modesto surtido de papel para escribir en un rincón, que generalmente se vendía por hoja y no por resma. Tan pequeña y sin pretensiones era la tienda, un contraste tan marcado de la gran Goldie enfrente, que los visitantes rara vez pensaban en entrar a comprar, y era frecuentada principalmente por la gente del pueblo, que conocía el carácter del hombre que la atendía, y nunca dudaba, al comprarle una canasta de fruta, de que las piezas del fondo eran tan buenas como las de arriba. En esta tienda se encontraba ahora Nelly y su padre, aguardando la llegada del esperado huésped. Viner era un hombre todavía en la flor de la vida, aunque las preocupaciones y la pobreza lo hacían parecer mayor de lo que realmente era. Y había surcado su cabello con muchas hebras de plata, pero la expresión de su rostro era serena, incluso feliz, especialmente cuando miraba a su hija amada, la viva imagen de una esposa a quien había querido tiernamente y por quien había llorado, pero no como quien no tiene esperanza. «Y ahora recuerda una cosa, querida mía», dijo él, posando suavemente su mano sobre su cabeza. «Nunca debes hablarle a Walter acerca de su padre». «Pero a ti te gusta hablar de mamá y llevarme a su tumba y mostrarme todos los pasajes que ella marcó en su Biblia. Si el papá de Walter ha muerto y se ha ido al cielo, él también querrá hablar de él. No debes preguntar mis razones, Nelly, sino obedecer mis deseos», pensó el viudo, recordando su propia y dura pérdida. «Qué mucho más triste es el pecado que la muerte». Nelly permaneció pensativa un momento, como si meditara sobre las palabras de su padre. Luego alzó la mirada con una expresión seria en su rostro, habitualmente alegre, y dijo: «Ahora recuerdo lo que oí en casa de la señora Winter». «¿Qué oíste, hija mía?» «Algo acerca del padre de Walter, algo muy malo. Fue el señor Goldie quien lo dijo. Ya sabes, cuando habló en voz alta, no pude evitar escucharlo, pero la señora Winter se llevó el dedo a los labios. Siento mucho que el señor Goldie diga algo o sepa algo del asunto. Tú, por lo menos, no debes prestarle atención. No es culpa del pobre Walter haber tenido un padre desdichado». «Padre», dijo Nelly, recuperando su expresión alegre, mientras posaba su pequeña mano en el brazo de Viner y lo miraba de lleno al rostro. «¿No serás tú un padre para Walter? Él será tu hijo, y también mi hermano, y todos seremos tan felices juntos». Viner solo respondió con una sonrisa, y la niña continuó: «El señor Goldie dijo una palabra que pensé que significaba eso.
Algo sobre... no consigo recordar bien la palabra. Adoptar, supongo. Sí, esa era exactamente, creo, añadió Nelly con un aire más serio. ¿Que hay una palabra como esa en la Biblia? La hay, mi Nelly, y es una palabra bendita. Todos los cristianos son hijos adoptados de Dios. Es únicamente por su misericordiosa adopción que nos atrevemos a dirigirnos a Él diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Lucas 11:2. Adoptar es tomar al hijo de otra persona y llamarlo tuyo, y amarlo como tuyo, y alimentarlo, y cuidarlo, como harás con Walter, ¿no es así?, dijo Nelly. Muy bien dicho, respondió Viner, acariciando su cabello rubio. Y si Dios nos adopta, Él nos amará y nos cuidará y velará por nosotros mientras vivamos, y nos llevará con Él cuando muramos. ¿Pero alguna vez fuimos hijos adoptados de alguien más que de Dios? Por naturaleza, mi Nelly, éramos hijos de ira. Adán, nuestro primer padre, había ofendido al Señor, y nacemos en el mundo con una naturaleza semejante a la suya, llevando su imagen pecaminosa, así como Walter Binning lleva el nombre de su padre. El hombre no solo era un extraño, sino un rebelde contra Dios. No tenía derecho a esperar otra cosa que castigo y dolor de la mano de su Creador ofendido. ¿Y aún así el Señor lo adoptó y lo hizo su hijo? Sí, esa misericordia, más allá de todo lo que pudiéramos pedir o esperar, fue una de las bendiciones compradas para nosotros por la muerte del Salvador. Era como si el Señor Jesús hubiera puesto su mano traspasada sobre el pecador, lo hubiera conducido a los pies de su Padre, y que el Todopoderoso, por causa de su Hijo crucificado, se hubiera dignado recibir al indignado pecador y hacerlo su hijo para siempre. Entonces, si somos hijos de Dios, exclamó Nelly, todos debemos ser hermanos y hermanas, los unos de los otros. Así es, respondió Viner con fervor, aunque por nuestro egoísmo y orgullo, con demasiada frecuencia lo olvidamos. Quienes aman a su Padre en el cielo, amarán también a sus hijos en la tierra, y formarán una bendita familia de amor. Nunca pensé antes, dijo Nelly reflexiva, cuando repetía la oración del Señor, ¿por qué debía decir Padre nuestro, en lugar de Padre mío? Pero ahora procuraré recordar cada vez que soy parte de una gran familia de amor. Pocas palabras más pasaron entre Viner y su hija, hasta que Nelly exclamó de pronto, ¿quién es ese muchacho desconocido que viene por aquí, con un lío colgando de un palo sobre el hombro, que mira los nombres sobre cada tienda y parece tan cansado y triste? Padre, ¿crees que este pueda ser Walter? Era Walter en verdad, el hijo del convicto, quien recibió ahora de Viner una bienvenida tan cordial como la que un verdadero cristiano da al desdichado. Por su estatura, parecía un muchacho de unos 10 años, pero la expresión de sus facciones afiladas y marcadas por la preocupación lo hacía parecer mucho mayor. No era la expresión de un niño. Al principio había en su porte una inquietud, como la de alguien dispuesto a ofenderse o alarmarse, lo cual dio a Nelly la curiosa expresión de que era como alguna criatura salvaje, que había sido acosada. Usualmente mantenía los ojos fijos en el suelo, y cuando los alzaba, no era con la mirada franca de un niño, que nada tiene que ocultar ni temer. Pobre desterrado, el recuerdo de la vergüenza de su padre pendía como una pesada nube sobre él,
el primer y fresco brote de sentimientos juveniles, había sido sofocado en su origen. Se inclinaba a desconfiar de los demás y a sentirse sospechoso. Sin embargo, no pudo resistir la influencia de la bondad sincera con que fue recibido por Wiener y su pequeña hija. La mejor parte de la sencilla comida fue colocada en su plato. Había consideración por sus sentimientos y atención a su comodidad en todo lo que decía o hacía. Su corazón enfriado comenzó a calentarse bajo el poder de la bondad. Poco a poco su porte se volvió menos tímido, menos callado y triste, y antes de que terminara la tarde, ya estaba dispuesto a sonreír, e incluso a reír con las palabras juguetonas de Nelly. Llegó la hora de la oración vespertina. Todo lo demás fue dejado a un lado, y la gran Biblia, tesoro de muchas generaciones, en cuyas páginas en blanco estaban escritos muchos nombres de familia, algunos tan desvaídos por la edad que apenas podían leerse, fue colocada con reverencia sobre la mesa, a una reunión vespertina de oración. Walter nunca había asistido antes. No era del todo demasiado ignorante en cuanto a la fe. En la extraña y agitada vida que había llevado en Londres con su padre, había conocido una gran variedad de personas y recogido conocimientos sobre muchos temas distintos, pero nada claro, nada definido, nada santo. Sin embargo, no fue con irreverencia que escuchó la palabra de Dios, ni la oración de los labios de su benefactor. La conducta de Wiener vinculó insensiblemente en su mente la bondad y la piedad, y la gratitud hacia el hombre que parecía ser el primer paso que lo elevaría hacia la gratitud hacia un ser superior. Cuando Nelly hubo recibido el beso y la bendición vespertina de su padre, y se hubo despedido amablemente de su nuevo hermano, Wiener condujo a su huésped de la sala a su pequeña tienda, y poniendo amablemente su mano sobre su hombro, le explicó cuáles serían sus deberes. Wiener no había olvidado que los muchachos son propensos a la tentación, que un joven criado como Walter, sobre todo, estaría inclinado a ceder a ella. Por eso no pediría ni esperaría demasiado. Ya sé, dijo sonriendo, mientras señalaba los dulces, que cosas como estas gustan a la mayoría de los jóvenes, así que tienes mi permiso para tomar algunos. Walter, no tengo objeción a eso. Recordarás al mismo tiempo que vives con un hombre pobre, alguien que no puede dar a su familia todos los gustos que se pudieran desear, por lo cual estoy seguro de que no tomarás demasiados. Un leve rubor cubrió la pálida mejilla de Walter. Era algo tan nuevo para él ser digno de confianza, pero un noble sentimiento despertó en su pecho, y estrechando la mano que se le tendía, resolvió en silencio que Wiener jamás tendría motivo para lamentar haber confiado en su honor. Y ahora, muchacho mío, solo me queda añadir una cosa antes de retirarnos esta noche. Me ayudarás en mi negocio y procurarás ser útil. Ningún buen hijo querría comer el pan de la ociosidad, pero te recibo en mi casa como a uno de mi familia, y mientras no hagas nada que te haga perder ese nombre, te consideraré y trataré como a mi hijo. ¡Oh! ¿Cuántos extraviados serían recuperados? ¿Cuántos pródigos conducidos de nuevo a su hogar? Si quienes se llaman cristianos, en vez de apartarse del desdichado y marcarlo de inmediato con el sello de la culpa, buscaran despertar los sentimientos más nobles de un corazón aún no endurecido. Alabado sea Dios. Todavía hay algunos que, como su Salvador, salen a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el hijo del ladrón y el joven ladrón mismo son enseñados en el camino que lleva a la santidad
y a ti. Padre nuestro que estás en los cielos. Lucas 11:2.